El saludo para quienes comparten con nosotros esta serie que patrocina el Centro Cultural Lalita Curbelo Barberán en torno a la ciudad cubana de los parques, Holguín, para mostrarles su historia y cultura. La historia cultural de la ciudad recuerda siempre que la primera voz importante de la poesía en la localidad fue la de una mujer, una singular poetisa de la primera mitad del siglo XIX, que fatalmente muere a la temprana edad de 17 años, pero que felizmente nos dejó un libro de poemas de extraordinaria calidad. Su nombre, Adelaida del Mármol y Bayagas, de modo que la poesía ha sido y es una de las manifestaciones más cultivadas por los holguineros. Por eso hoy vamos a conversar sobre otra poeta, una escritora mucho más cercana en el tiempo. Me refiero a Lalita Curbelo Barberán, nacida en 1930 y fallecida en el 2002. Para ello contamos con la presencia de Gilberto González Sey, poeta, historiador, además guionista de estos podcasts y director del Centro Cultural Lalita Curbelo Barberán. La bienvenida para ti. Bueno, Maite, me has hecho una pregunta, ¿no?, que nunca me habían hecho, es decir, ¿cuál es la imagen que uno tiene de una persona, ¿no? Siempre he hablado de escritores que he conocido, pero siempre partiendo del conocimiento general de la vida de la persona, pero nunca desde, como tú me preguntas, la imagen que yo tengo de ella, y por supuesto, esa imagen que yo conservo, ¿no? Mira, la imagen que yo tengo de Lalita, en mi memoria, porque tuve la suerte de conocerla, de compartir la amistad con ella, de visitar su casa, de conversar y de compartir también actividades, lecturas que hicimos juntos, y sobre todo el jubileo de la amistad con ella. Sí, yo conozco a Lalita desde que tenía 13 años. La primera vez que yo la vi fue en el año de 1961. Yo era alfabetizador, muchacho, brigadista, y uno de los escritores de aquí de la ciudad, un excelente narrador, Pedro Ortiz, me invitó, yo tenía 13 años, para que esa noche asistiera a una reunión donde 2 o 3 escritores de Holguín se iban a reunir para fundar el Círculo de Estudios Literarios Rubén Martínez Villena, que fue la primera institución literaria que tuvo esta ciudad. Y yo recuerdo que allí estaba, por ejemplo, Paquito Francisco, el doctor Francisco García Benítez, un excelente poeta ya fallecido, que pertenecía a la generación de los años 30. Paquito tenía entonces allí como 60 y tantos años, ¿no? Y yo 13.
y Lalita, que todavía conservaba su belleza, su elegancia. Estoy hablando del año 61, debería tener 30 y pico de años, 40, 30 y tantos años, que es una escritora de la generación del 50. Éramos 3 o 4 personas. Y cuando yo salí de allí, yo dije, qué suerte he tenido. He conocido por primera vez a 2 escritores, a Lalita y a Paquito García Benítez, que se conocían aquí en la ciudad de Holguín, ya la existencia de ellos dos como escritores. Los escritores por entonces en Holguín se contaban con los dedos. Que yo recuerde, Paquito, Lalita, Marilola X, Pedro era tan joven casi como yo, ¿no? Me llevaba unos años, pero todavía no habíamos publicado ninguno, ¿no? Y esa es la primera vez que vi a aquella mujer, que yo la miraba fijamente, tenía unos ojos verdes preciosos, unos ojos preciosos que se quedaron fijos en mí por siempre, los ojos de Lalita Curbelo. Después, con el de cruzar del tiempo, bueno, pues nos conocimos más. Yo no volví hasta tener ya quizás 20 años, ¿no?, a volver a conversar con ella. Y la imagen que yo tengo de esta mujer es una mujer muy sensible, pero de un carácter fuerte, que discutía a sí mismo, valga la redundancia, fuertemente con uno, ¿no? Y se empeñaba mucho en defender los criterios que ella manejaba, ¿no? Yo tuve discusiones con ella ya después, muchos años después, porque no que fuese terca, ¿no?, sino que era una mujer de armas tomar. Mira, Lalita nació el 12 de febrero de 1930. 12 de febrero de 1930, y falleció 70 y pico de años, por ahí tenía 74 años, creo, y falleció el día 28 de diciembre del 2002. Ella nace en un poblado cercano aquí a la ciudad que se llama San Germán. Su familia toda era de allí. Aquí tenía 2 tías, aquí en la ciudad de Holguín. Una de ellas, María de los Ángeles Anga, que era maestra, y Eulalia Crescencia Curbelo, Lala, Anga y Ala, que fueron sus madres de siempre. Digo sus madres de siempre porque allí en San Germán, cuando nace Lalita, su madre a los 2 meses fallece, 2 o 3 meses fallece. Era chiquita. Y estas 2 tías, hermanas de su padre, que fallece 2 o 3 años después, deciden traer a la niña para Holguín. Y esas van a ser, ella siempre decía que esas eran sus tías madrecitas. Las 2 la criaron. Ellas vivían aquí en la ciudad y la traen para aquí. Y crían a Lalita, le dan la educación. Lalita, estas 2 tías pertenecían a lo que se ha llamado la clase media, ¿no? Y traen a Lalita para acá, le dan educación a Lalita. Lalita, tal vez influida por una de sus tías que era maestra, pues escoge la carrera del magisterio, de hacerse maestra. Y era una familia aquí
con sus dos tíos, una familia católica. Le dan toda la educación católica, los valores que conservaban estas dos, que yo las llegué a conocer, estas dos tías madrecitas de Lalita, a esta muchacha. Por ahí están las fotos de ella joven, una joven hermosísima, que tenía, además de su belleza, cuando tenía 20 y tantos años, 18, 19, he visto la foto, que se movía dentro de esa clase media, ¿no?, de la ciudad. Pertenecían a una sociedad que era la sociedad española, ya descendiente de español, la colonia española, que era, por supuesto, de blancos y con una buena posición. Aquí habían dos sociedades en la ciudad que era de ricos, prácticamente la sociedad del Liceo y la colonia. Ella pertenecía a esa sociedad, así que iba a las fiestas de las muchachas allí en la colonia española. Y desde muy joven, dicen, ella contaba que ya desde los 9 o 10 años comenzó a escribir poesía, que no lo dudo, por supuesto. Esta era una casa que había libros. Bueno, al fallecer en su casa, Lalita tenía más de 12.000, 13.000 libros, una biblioteca fabulosa. Tenía Lalita Curbelo aquí en su casa. Y escribía y le gustaba leer poesía. Eso tendría que ver con ¿cómo decirte? Yo una vez le dije, Lalita, hay algo que sucedió en usted, que el día 12 de febrero, que es el día en que nace Lalita, pero del año 30. Yo he buscado, le dije, yo no había buscado, pero se lo dije como un piropo, en un halago, ¿no? Le digo, seguro que se unieron Neptuno con la constelación de no sé qué, ¿no? Porque dar una persona como usted, ¿no? Y de una muchacha, por supuesto, y de una mujer con esa sensibilidad, pero a la vez con ese carácter recio que tenía ella, ¿no? Ella decía, aquí y aquí, una mujer, como se dice, de pantalones. Que después la vida irá demostrando que era una mujer de pantalones. A eso me voy a referir más adelante. Pero esta muchacha que escribía poesía, que iba a la iglesia, que se movía en un círculo de personas de la clase media, algunas ilustradas, etcétera, ¿no? Y tenía esas dos tías que le inculcaron, o a una le inculcó el magisterio y lo otro esa sensibilidad por el arte y la literatura. Eso hace que Lalita, esta muchacha, se dedique además a promover la poesía. Por fin se gradúa en 1951 se gradúa de maestra normalista. Y lo extraordinario, lo que ya da ese carácter de esta mujer, es que le hicieron oferta para trabajar en algunas escuelas privadas, ¿no? Porque se trataba de una muchacha que ya la conocían como poeta en la ciudad, ¿no? Católica, de una clase acomodada, ¿no? Etcétera. Pues debía trabajar en una escuela, en la escuela Lectoná, por ejemplo, que era de la Iglesia Católica, donde ella está un tiempecito, unos meses, pero se va porque prefiere irse a trabajar al campo, ¿no? A los barrios,
a las escuelas públicas donde están los niños prácticamente desamparados, que iban algunos, sobre todo en las zonas rurales cercanas a Holguín, iban hasta descalzos y que no tenían, y que estaban en un desamparo total en cuanto a la educación, ¿no? Una escuelita de guano, ¿no? De techo de guano, de yagua las paredes, unos banquitos, y ahí Lalita siempre trabajó hasta que se jubila, ya después del triunfo de la revolución, en escuelas públicas, Y hay imágenes de ella a caballo, cuando trabajaba en el campo, ¿no? Y seguía escribiendo poesía, y en los años 55, por ahí 56, Lalita comienza a publicar, a petición de Baires Llopi, el que era director de un periódico que había antes de la revolución aquí en Holguín, que se llamó el Periódico Norte, el único y más importante que había en Holguín. Y le dan a ella para que haga una sección allí, para que publique poemas de ella o de otros poetas, y comienza a ejercer una labor de promoción de la poesía en su sección que se llamó Literarias. Pero a la misma vez, Manuel Angulo Farrán, que era el dueño de una emisora que se llamaba CMKO, aquí en Holguín, pues le da un espacio en las noches, como noches poéticas, qué sé yo, para que ella leyera textos de poetas. Es decir, hizo una labor de promoción. En aquellos años 50, César Pavese, Paul Eluard, Vallejo, Pablo Armando Fernández, poetas cubanos, César López, hasta Lezama Lima, da a conocer Cintio Vitier, Eliseo Diego y otros poetas de América. Es decir, promovía la poesía. Es decir, se unía su belleza física con la poesía. Y como te decía, Lalita era una joven intelectual, holguinera, una muchacha que prefería quedarse en casa. Esto no quiere decir que no iba, porque ella sí me contaba que asistía a algunas fiestas, ¿no?, de esto de la sociedad holguinera, pero que le gustaba tener su torre, que no era de marfil, ¿no?, donde trabajar, y sus tías le construyen la casa, es de teja, pero construyen allá en el patio, cercano al patio, una torre alto, había una escalera, con su escalera, no es que había, que ahí está, en el mismo lugar donde estamos, donde estoy conversando, ¿no? Y ahí con los libros, su máquina de escribir, pues ella en la soledad de la noche, y dice que sentía gran placer por esto, tenía equipo de música, un buen tocadisco, tenía más. Cuando falleció, yo estuve revisando los discos, y desde música popular a música de Juan Sebastián, los conciertos de Brandenburgo, de Bach, música de Händel, Vivaldi, y de orquestas de New York o de París, de música instrumental, y cantantes cubanos de época, ¿no?, de música popular. Eso nos da la medida de esta muchacha que leía, escuchaba música
y comenzaban ya algunos, porque aquí no había un movimiento ni literario ni plástico por entonces en la ciudad. Debe haber sentido en su peso la soledad del escritor. No tenía con quién compartir. Mandaba sus poemas a diferentes revistas del mundo que lo publicaban y del país. Pero la gente decía, no, ella es una gran poeta, sin conocer, sin leer su poesía. No había publicado, porque su primer libro, Catedrales de Hormigas, se publica en el año 1962. Entonces viene la otra imagen de Lalita. Esa vocación del magisterio, ese amor por los niños. Ella salía, me contaba, iba al parque y veía a los niños con los cajones de limpiar zapatos, los limpiabotas, los niñitos que muchos de ellos dormían en los bancos de mármol o de granito allí en el Parque Calixto García. Niños que algunos tocaban en la puerta para que le dieran, le llamaban pordioseros, ¿no? Le dieran con una latica, le echaran comida y eso. Eso era algo que a ella le dolía profundamente. Por eso es que Lalita, cuando comienza la lucha insurreccional contra la dictadura de Batista, ya en el año 57, Lalita se integra junto con otros jóvenes a la lucha clandestina. Su vecino, un médico estomatólogo, Mario Pozo, que luego será asesinado por esa dictadura, era un conspirador. Su vecino, casa con casa. A media cuadra de su casa vivía otro, que era maestro, Rubén Bravo, y más allá vivía Pedro Rogena Camay, que era un descendiente de libanés, y el director el dueño, mejor dicho, de la emisora donde ella leía los poemas por la noche, Manuel Angulo Farrán, se convierte en el jefe, por así decirlo, natural de los conspiradores en Holguín, y lógicamente ahí está Lalita Curbelo, junto a 2 o 3 mujeres más. Y ella contaba que ella iba al aula en las tardes, porque sabía que ahí iba a otro sitio, a buscar armas, etc. Y lo menos que aquellos niños, en aquella escuela pública cercana a su casa, sabían que ella llevaba una pistola, o en la cartera, o aquí en un cinto detrás, en la falda, dentro de la falda, se convierte en una extraordinaria luchadora clandestina, experimentada, al punto que llega a ser por así decirlo, la ayudante personal de Oscar Lucero, uno de los mártires esenciales de la revolución, que luego lo asesinan en La Habana, una de las figuras clave de la lucha clandestina en las ciudades porque no solamente aquí, en La Habana, etc. Bueno, pues era la ayudante personal de él. Y dice que a veces ella tenía que salir con él a una reunión por la noche, a algún sitio del clandestinaje, ¿no? Y ella grababa, ya lo había conversado con Angulo, el dueño de la emisora, grababa por el día. Y entonces por la noche pasaban, de manera que sus 2 tías madrecitas, viejitas, sentadas, ponían la radio y decían, está ahí Lalita. Y Lalita no estaba, no sabían que era una grabación, que Lalita estaba reunida con los conspiradores, con la gente del 26. Es una de las personas que se vincula al ajusticiamiento de Fermín Cowley Gallego, que era un coronel, el jefe de la plaza militar de aquí de Holguín,
que lo ajustician. Y la primera persona que dice, a este sanguinario tenemos que ajusticiarlo, fue Lalita Curbelo. Lo decían los propios compañeros de Lalita de la lucha clandestina. Fíjate qué mujer más extraordinaria, que hace que cuando triunfa la revolución, a ella en el primer mes de la revolución, cuando han apresado a los asesinos, torturadores del batistato, ella pasa a integrar el tribunal que juzga a los de Holguín, casi toda la costa norte de la antigua provincia, en Puerto Padre, etc. ¿no? Ella está allí y es la secretaria. Y no eso, cuando después tenía que asistir al momento en que actúa el pelotón de fusilamiento, porque como parte del tribunal tenía que decir, sí, se cumplió la condena, ¿no? Verificar la condena, y eso le tocaba a ella, y hasta ver el tiro de gracia que le daban al fusilado, ¿no? Ella siguió su vida de profesora, recoge a todos los niños eso, y sin orientación de nadie, ideas de ella, va y tocaba la puerta de los ricos, de los almacenistas, y le decía a un almacenista, necesito un saco para mis niños, y crea una institución que se llamó la Casona del Amor Diario, y recogió a todos esos niños que deambulaban por la ciudad y los atendió. Hay libros que hablan de eso, sobre Carolina Gutiérrez, por ejemplo, escrito un libro sobre la Casona del Amor Diario que fundó Lalita. Lalita tiene una obra poética, además interesante, ha publicado varios títulos, ¿no? Por ejemplo, su primer libro, Catedrales de Hormiga, que fue en el año 62, en el 87, en el 62 publica Aquí la extranjera, en el 87 el libro que yo considero el mejor libro de Lalita, el poemario, donde está la plenitud de una voz poética, que es Oficio del Recuerdo, después viene Celebración de la Muerte, Fijo Testigo el Mar, etcétera, etcétera. Y publica en muchas revistas y mantenía correspondencia con Cintio Vitier, con Roberto Fernández Retamar, con Manuel Navarro Luna, con Dulce María Loinás, con Fina García Marrú, con Juana de Ibarburo, la importante poetisa uruguaya. Ahí están las cartas. Se ha hecho un libro con las cartas de Lalita a todas esas figuras extraordinarias. Ella, tuvo la suerte de que se reconociera su valía en la ciudad, y donó la casa, que es esta casa donde estamos grabando este podcast, ¿no? Donó esta casa para que se convirtiera en un centro de la promoción cultural. Y esta casa nos encargamos, además de promover la literatura, la historia de la ciudad, también, por supuesto, divulgamos la vida y obra de esta extraordinaria mujer. No tuvo hijos. Bueno, pues te decía, Maite, que Lalita, cuando fallece en el 2002, tenía todo el reconocimiento, había publicado, ella va con Carilda Oliver Labra, la poeta cubana, por ahí los primeros años, de finales de los 90, viaja a México y allá dan recitales, y tuvo el reconocimiento porque, bueno,
Ya había un movimiento literario en Holguín, había una organización de escritores y artistas. Su casa además tiene era visitada por pintores, músicos de la ciudad y del país. Yo voy a cerrar esta evocación de esta mujer con la lectura de un texto de ella. Se llama La Palabra y dice: detrás de la palabra que no digo se queda un mundo de ternura y lluvias torrenciales van cayendo sobre la piel dormida. Las manos quedan quietas, disfrazadas en un mundo animal y de hojas secas que el viento va llevando. A veces yo no sé si soy un algo vegetal y perdido, pero sigo cantando, digo versos y dejo en la mañana esa antigua manera de estar viva, pero siempre detrás de esto sonoro que golpea y acaricia, queda la palabra que no digo. Muchísimas gracias, Seir, y a los oyentes decirles que ya nos estamos preparando para la próxima entrega de esta serie, La Ciudad, su historia y cultura. Hoy compartimos con ustedes en la realización Alexander Jorge, Gilberto González Seir y como siempre en la conducción Maite Santi Esteban Fernández.